Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado, ¿sí? ¿Todos me escuchan? Sí, sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Bueno, nosotros habíamos visto cómo polarizar un transistor, es decir, las distintas formas de polarizarlo. Vimos cómo se polariza o qué condiciones tiene que tener un transistor para estar polarizado correctamente. Vimos algunos criterios para polarizarlo, ¿sí? Haciendo la salvedad de que hay varios criterios, hay distintas situaciones, ¿sí? Donde yo al transistor lo voy a polarizar dependiendo de lo que a mí me pidan, ¿sí? De determinadas condiciones que me impongan y de determinadas condiciones que voy a imponer yo. Nosotros vimos un conjunto, existen otras situaciones, otros requerimientos, pero nosotros vamos por lo más sencillo, ¿sí? Lo más sencillo. Entonces vimos cómo lo polarizamos, verificamos ese comportamiento, ¿sí? De polarización y luego empezamos a analizar la parte dinámica, porque hasta ahí era todo estático, la polarización solamente, ¿sí? Bueno, ahora habíamos comenzado a hacer el análisis dinámico, ¿sí? Que es ya inyectarle señal. Y cuando ya se inyecta señal, las cosas cambian un poco, ¿sí? Cambian un poco. Y más cuando la frecuencia aumenta. Cuando la frecuencia aumenta, por ejemplo, cuando se trabaja con radiofrecuencia, como es en el caso de comunicaciones, la parte dinámica cobra una parte importante, porque el transistor, como otros elementos activos, a medida que la frecuencia aumenta, ya su comportamiento cambia un poco, ¿sí? Empieza a tener ciertos límites en su funcionamiento, ¿está? Pero nosotros ahora, como lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, después vamos a hacer algunos detalles en alta frecuencia, pero eso vamos a verlo un poquito más en comunicaciones. Nosotros estamos trabajando en baja frecuencia, en audio, ¿sí? Donde el transistor puedo modelarlo o puedo armar circuitos equivalentes sencillos, ¿sí? Pero cuando aumento la frecuencia ya empiezan a haber componentes reactivas importantes dentro del transistor que las tengo que tener en consideración. Entonces, para hacer las cosas más sencillas, trabajamos en baja frecuencia para entender su funcionamiento y qué es lo que hace. Entonces habíamos hecho el análisis dinámico, víamos cómo, obviamente el circuito utilizado es el emisor común, porque como habíamos dicho es el que me da tanto ganancia de tensión como ganancia de corriente. Se pueden hacer los mismos análisis dinámicos con colector común y base común, no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Sino veamos el emisor común, que es el más típico de encontrar. Bueno, vimos cómo se ingresan las señales, cómo se sacan las señales, el tema de los capacitores de desacople, ¿sí? O de acople, en algún caso, ¿sí? Eh, Habíamos visto que en ese circuito equivalente, ¿sí? Aparece un circuito, aparece un circuito dinámico, ¿sí? Un circuito dinámico, el cual, ¿sí? Me impone una nueva recta de carga, porque hasta ahora nosotros veníamos con la recta de carga estática, ¿sí? Que era con el transistor con corriente continua. Pero cuando yo le aplico señal, para la señal, ¿sí? Para la señal, el circuito que ve del transistor, del amplificador en su conjunto, con el transistor, mejor dicho, ya cambia, es diferente. Con lo cual aparece una nueva recta de carga, que es la recta de carga dinámica, ¿sí? La cual me va a dar los límites de operación a la salida del transistor, a la salida del transistor, ¿sí? Como siempre, ¿sí? También tengo la curva de entrada, ¿sí? Del transistor, ¿sí? Porque acuérdense que todo comienza en la entrada, ¿sí? Lo que pasa en la entrada determina lo que pasa en la salida, ¿sí? Así en continua o estático, bueno, también en dinámico con señal. Entonces, ¿sí? Al aplicar una señal a la entrada, ¿sí? Voy a producir una variación de BB, voy a producir una variación de BB, el cual se traduce con una variación de IB, ¿sí? Ahora, esa variación de IB se traduce en una variación de la corriente de colector, ¿sí? El valor de la corriente de colector, la variación de corriente de colector va a depender del circuito de entrada, ¿sí? Bueno, y ambas están relacionadas por la ganancia de corriente para señal. Acuérdense que hay dos ganancias, ¿sí?
la ganancia en continua, el beta o el HFE mayúscula con la FI en mayúscula y la ganancia de corriente para señal, ¿sí? Que en algunos casos son similares y en otros casos no tanto. Pero como todo, como habíamos mencionado con el HFE estático, en el HFE dinámico también es un parámetro muy disperso, ¿sí? Depende de la temperatura, depende también de la corriente de colector de polarización que tengan, ¿sí? Es un parámetro disperso. Pero bueno, es el con el cual se maneja a nivel de señal, ¿sí? Cuando ya estoy trabajando con señal, ya lo tengo que considerar un poquito más. Es decir, no me puedo independizar como me independizaba en el circuito de polarización, que yo con RE, si tiene el valor adecuado, puedo independizarme de HFE para que ICQ no varíe, ¿sí? Acá el HFE dinámico no puedo independizarme. Es más, es necesario para que se genere la amplificación, ¿sí? Y es más, si yo tengo que ICQ se mantiene estable porque me independizo del HFE estático, ¿sí? Como este HFE también depende de ICQ, bueno, va a estar dentro de todo estable, ¿sí? Bueno, entonces en función de eso, ¿sí? Voy a tener que tengo una variación de IC, ¿sí? La cual va a producir una variación de la BCE a la salida. Y yo tengo límites, ¿sí? Porque ese punto Q, ¿sí? Si está muy bajo, ¿sí? Cerca del corte, lo que va a pasar es que voy a tener un recorte, la señal se va a distorsionar por corte. Ahora, si el punto Q se me va hacia la saturación, voy a tener un recorte por saturación de la señal a la salida. Entonces, había un punto óptimo, ¿sí? Había un punto óptimo que se da cuando teníamos esta condición, ¿sí? Esta condición, que es la que se llama condición de máxima excursión simétrica, que básicamente dice, mira, ¿sí? El pico positivo que tengo a un lado tiene que ser igual al pico negativo, ¿sí? Que voy a tener a la salida. ¿Cómo es eso? Que básicamente el pico negativo que va a estar dada, el pico positivo de tensión de colector de salida máxima va a estar dada por ICQ por RD, tiene que ser igual a la BCE máxima negativa, que está dada por la BCQ, el punto este, menos la tensión de saturación. Si los dos son iguales, entonces tengo máxima excursión simétrica. Esta condición de máxima excursión simétrica puede ser también una condición de diseño, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con eso por el momento, ¿sí? Puede ser que después hagamos alguna práctica, pero esta puede ser una condición de diseño, ¿sí? Que se cumpla esta condición. ¿Para qué? Para tener una señal de salida amplificada de forma simétrica, ¿sí? Y si recorta de un lado, empieza a recortar también del otro, ¿sí? Esa sería una condición de diseño, pero muchas veces los circuitos no cumplen esta condición, ¿sí? Porque por otras condiciones de diseño no se puede cumplir esto, ¿está? Es decir, o se cumple una cosa o se cumple otra. Eso muchas veces pasa en los diseños de los amplificadores. Bueno, y después habíamos hecho algunas simulaciones, ¿sí? Con el circuito que nosotros habíamos polarizado, ¿sí? Habíamos calculado el capacitor de desacople de resistencia de emisor, ¿sí? Y habíamos hecho las simulaciones, ¿sí? Y habíamos visto cuánto gana el amplificador con carga, sin carga, con RE acoplada y desacoplada, ¿sí? En alterna, ¿sí? Habíamos visto todos esos factores de qué era lo que pasaba con el amplificador. Bueno, y ya con eso estábamos ya terminando el análisis dinámico del amplificador emisor común, ¿sí? Nosotros, el último que habíamos visto era la potencia que disipa el transistor. Hasta acá, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar donde quedamos, ¿sí? La potencia que disipa el transistor. La potencia que disipa el transistor, ¿sí? Hay un desarrollo donde sale esta fórmula, no me voy a meter, ¿sí? Aunque es sencillo, no voy a perder tiempo en eso, pero sepan que la potencia que disipa un transistor, ¿sí? A lo sumo, esto es a lo sumo, ¿sí? Es ICQ por BCEQ, ¿sí? ¿Qué significa? Es la corriente que le atraviesa el transistor por la caída de tensión entre sus extremos de colector y emisor, ¿sí? Esto es
vamos a hacer acá la aclaración, la máxima potencia que disipará el transistor. Y con una condición, esto es sin señal, ¿sí? Sin señal aplicada. Sin señal aplicada, ¿sí? Es decir, cuando yo no le aplico señal al transistor, es decir, no le inyecto una señal a la entrada, ¿sí? La cual no va a amplificar, igual el transistor está consumiendo energía. Y cuando eso sucede, la potencia que va a disipar el transistor es esta. Y eso puede darse, ¿sí? Un amplificador de audio, ¿sí? Esté funcionando como lo estamos trabajando, ¿sí? En algún momento hay momentos de silencio. Hay momentos en el cual, ¿sí? El transistor no está amplificando señal. En esa situación, la potencia que va a disipar el transistor es máxima, ¿sí? Y está dada por esta ecuación. Es decir, este sería un caso extremo, ¿sí? Este sería un caso extremo. Después esta fórmula nosotros la vamos a usar más adelante cuando veamos fuentes de alimentación, ¿sí? Que para calcular la potencia que disipa un transistor de regulación se utiliza esta fórmula, ya que es la máxima que va a disipar. Ahora, en cuanto se aplica, en el momento que se aplica una señal y empieza a amplificarse, bueno, parte de la potencia que disipa ese transistor, ¿sí? Va hacia la señal, ¿sí? Es decir, de esta potencia que está consumiendo y está disipando el transistor, ¿sí? Que obviamente esto se va en calor cuando no tengo señal. Cuando no tengo señal y queda el transistor solamente ahí funcionando, esto se disipa en forma de calor. Que después ahí también entra el cálculo del disipador de potencia, el disipador de calor de los transistores, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando no tengo señal, la potencia que disipa el transistor es esta. Cuando aplico señal, ¿sí? De esta potencia, ¿sí? Que disipa el transistor, parte es la que saca, parte se saca para la señal, ¿sí? Cuando se aplica señal, parte de esta potencia va para la señal, ¿sí? Entonces, esta es la condición de máxima disipación de potencia que va a tener el transistor en un circuito determinado, ya que depende de ICQ y BSQ. ¿Me explicaste acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Bueno, para continuar con el tema, si se acuerdan, sí que yo todavía no lo terminé de corregir, se los tengo que devolver, eso es una deuda que tengo con ustedes, es el trabajo práctico teórico de transistores. Pero en ese trabajo práctico de transistores yo les preguntaba, ¿sí? Por el rendimiento, ¿sí? Lo que se llama rendimiento de conversión. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda, ¿sí? De lo que es ese rendimiento de conversión? Sí, no. Por el silencio me imagino que no. El rendimiento de conversión lo que me dice es, de la potencia que está consumiendo de la fuente, ¿cuánta de esa potencia termina en la señal? ¿Sí? Es decir, ustedes en un amplificador, ¿sí? En un amplificador que lo están usando para amplificar una señal. Ahora, ¿de dónde saca la energía para realzar esa señal? Y de una fuente. Ahora, ¿usa toda la energía, ¿sí? De la fuente
o usa una parte y el resto para amplificar la señal y el resto se disipa en calor. ¿Qué les parece a ustedes? Una parte, es decir, lo ideal sería, es decir, lo ideal que sería un amplificador, que toda la potencia que yo estoy consumiendo de fuente, de la fuente que me da la energía para polarizar al transistor, que el 100%, ¿sí? Se utilizara para qué? Para ponerla en la señal, ¿sí? Para amplificar la señal. Pero eso no sucede, ¿sí? Eso no sucede. Entonces, hay siempre una porción, ¿sí? De esa energía que se consume ¿en qué? En usarla para amplificar la señal. A veces pasaba en el colegio, ¿sí? Que muchos hacían amplificadores, ¿sí? Amplificadores. Entonces sí, amplificador de 25 watts, 50 watts, está todo bárbaro, ¿sí? Pero querían probarlas con las fuentes del colegio. Y las fuentes del colegio son fuentes que a lo sumo pueden entregar unos 36, 25 volts, tranquilamente pueden entregarlo, pero a lo sumo entregan 1 amper, salvo las fuentes que están en séptimo que pueden llegar a entregar hasta 3 amperes, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esos amplificadores consumen bastante corriente. Entonces, cuando prueban los amplificadores con las fuentes del colegio, se vienen abajo. Siempre que armen un amplificador de potencia, aunque sea un amplificador integrado, con un TDA, con un STK, un amplificador integrado, tienen que tener una fuente acorde al amplificador que van a hacer. ¿Sí? Ustedes podrán tener un amplificador de 100, 200 watts de audio, todo muy lindo, pero tienen que tener la fuente acorde para poder alimentar ese amplificador. ¿Sí? Porque la fuente, si no, se queda corta, ¿sí? Cuando quiere sacarle potencia y se viene la tensión abajo y no amplifica nada, recorta, distorsiona, ¿sí? Entonces, siempre, ¿sí? Siempre, eh, cuando se tiene un amplificador, se tiene que tener una fuente acorde, ¿sí? A la que necesita el amplificador para poder amplificar correctamente las señales que ustedes desean, ¿sí? Las dos cosas van de la mano, ¿tá? El amplificador, el transistor o los elementos activos que están ahí para amplificar en un circuito amplificador, ¿sí? No amplifican las cosas por arte de magia. Si la energía no la sacan por arte de magia en ningún lado, de algún lado la sacan. ¿De dónde la sacan? De la fuente, ¿sí? Es por ese motivo que muchas veces se dice que en realidad un amplificador lo que hace es modular la corriente continua que viene de la fuente, ¿sí? Con la señal alterna que ustedes quieren amplificar, ¿sí? Es otra forma de visualizarlo. Entonces, ¿en qué consiste el rendimiento? Bueno, el rendimiento va a ser la relación entre la potencia que tengo de la señal sobre la potencia que consumo de corriente continua. Obviamente esto da un valor entre 0 y 1, ¿sí? El 1 sería el mejor de los casos, que sería que toda la potencia que consumo de la fuente, ¿sí? Se vaya para la señal. Ese sería el mejor de los casos, ¿sí? Pero, como les dije, en esta clase de amplificadores, así como estamos viéndolo, imposible, ¿está? Hasta en los mejores amplificadores. Me puedo acercar, pero nunca va a ser el 100%. Entonces, por un lado, ¿sí? Ustedes tienen entonces la potencia que consumo de la fuente. Potencia que se consume de la fuente. ¿Sí? Ahora, el tema es, ¿cuál es la potencia que se consume de la fuente? ¿Sí? ¿Qué potencia se consume en la fuente? Ahí tenemos que ver el circuito de polarización estático, ¿sí? Del transistor. Entonces ustedes tienen bien. Entonces, ustedes acá tienen la, el circuito estático, ¿sí? Que es la polarización, ¿está? Entonces yo tengo que acá viene una corriente, que una parte viene por acá y retorna por tierra, ¿sí? Y esta corriente, ¿cuál sería?
IC, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? Nuestra ICQ, nuestra corriente de colector de polarización, pues estamos trabajando con el circuito de continua. Y por acá va a venir una corriente, ¿sí? Que se la suele llamar 1,2, ¿sí? Que es la corriente que va al divisor resistivo, que polariza la juntura base-emisor, ¿sí? Bien, ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cómo es ICQ con respecto a I1,2? ¿Cómo es ICQ con respecto a I1,2? ICQ obviamente va a ser mucho mayor, exactamente, ¿sí? Acuérdense que esta corriente que está acá, ¿sí? Va a haber un consumo de corriente acá por el divisor resistivo, ¿sí? Y por otra parte por la corriente de base. Y acuérdense que la corriente de base son, en algunas condiciones, son microamperes, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esta corriente la puedo despreciar, ¿está? Entonces, ¿cuál sería acá la potencia que consumo de la fuente? ¿Sí? A esta la voy a llamar ICC, es la corriente de la fuente. Entonces, la potencia que yo consumo de la fuente es ICC por VCC. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo considerar, puedo considerar que ICQ es mayor a I12. Entonces, puedo considerar que ICC es aproximadamente ICQ. ¿Está? Es decir, acá, de toda esta corriente que saca de la fuente, la mayor parte va por ICQ, ¿sí? Y no tanto para I12, que en realidad va. Entonces yo puedo hacer una aproximación. Entonces yo puedo considerar que la potencia que yo voy a consumir de la fuente es aproximadamente ICQ por BCC. ¿Mm? Entonces, esto, ¿sí? Va a ser la potencia que yo voy a consumir de la fuente. ¿Me expliqué hasta acá? Bien. Entonces, ahora el otro tema es ver, ¿sí? La potencia de la señal, ¿sí? La otra parte de esta ecuación, la potencia de la señal. Entonces, para eso, yo tengo que ver el circuito de salida. A ver, ¿cómo lo continúo? Vamos a hacerlo así. Antes de meterme con el tema de la potencia de la señal, vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a hacer esto, sí, vamos a ver el circuito de salida. Para eso ya ahí tenemos que entrarnos al circuito de señal, ¿sí? El circuito equivalente dinámico, ¿sí? Y como estoy referido a la salida, la parte de la salida. Y yo tenía que acá tengo lo siguiente. En un principio lo voy a considerar así, ¿sí? Yo tenía que, para la señal RC, ¿sí? Lo tengo conectado entre colector y emisor, ¿sí? Si se acuerdan. Después en paralelo también tengo RL, pero por el momento vamos a considerar que RL no lo tengo, ¿sí? Vamos a considerar lo siguiente, consideramos RL tendiente a infinito, es decir, no tengo carga, ¿sí? Solamente por lo tanto me queda RC. Y yo acá tengo, por un lado, tengo la IC y la BCE, ¿sí?
que son, acuérdense, la corriente colector y la corriente colector emisor de señal, ¿sí? Justamente, la señal. Si no tengo carga, la señal va a estar concentrada en RC. Bueno, entonces, para esta situación, la potencia de la señal, ¿sí? La potencia de la señal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a VCE, ¿sí? Por IC. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, cuando ustedes calculan potencias en alterna, esas potencias, ¿cómo son? Son pico, pico a pico, eficaces, medias, ¿sí? Perdón, las potencias no, las tensiones y corrientes que utilizan, ¿sí? Las tensiones y corrientes que utilizan en el cálculo, ¿qué son? Pico, pico a pico, eficaces, medias. ¿Cómo son las potencias en alterna? No, medias no. Eficaces, eficaces. Es decir, cuando ustedes calculan la potencia, ¿sí? En alterna, ¿sí? Los valores que se utilizan son de tensiones eficaces, ¿sí? Son valores de eficaces, tensión y corrientes eficaces. Lo que se conoce como RMS. RMS, ¿sí? Son valores eficaces, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con alterna. Hay potencias que se calculan con tensiones pico y tensiones y corrientes pico y demás, pero lo que se hace y la costumbre es trabajar con tensiones eficaces, ¿sí? Acuérdense que la tensión eficaz es la tensión y o corriente, ¿sí? De corriente continua equivalente a una alterna para que se produzca la misma disipación de calor, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una alterna, vamos a poner un ejemplo con algo que ustedes conocen. La tensión de línea, ¿sí? La que les da Edenor o Edesur en sus casas, ¿cuánto vale? 220 volts, ¿sí? Pero en realidad, ahí en el enchufe, ¿qué tensión pico hay? 310, 311 volt aproximadamente, ¿sí? Esa es la tensión pico, ¿sí? A ver, ahí adentro que hay una señal senoidal, ¿sí? A nosotros nos entregan, ¿sí? Que en la práctica no es tan pura porque tiene armónicos de toda la porquería que capta en el ambiente, ¿sí? Es una tensión senoidal. Las tensiones senoidales tienen tensiones pico. ¿La tensión pico de cuánto es? 310, 311 volt, ¿sí? 310, 311 volt, ¿está? Pero nosotros, cuando hablamos de la tensión alterna, hablamos de tensión eficaz, 220 volt. ¿Eso qué implica? Que la potencia que disiparía sobre una resistencia determinada esos 311 volt equivaldría a aplicar una corriente continua de 220 volt a esa misma resistencia y ambas producirían, con esas tensiones, producirían la misma potencia, ¿sí? Eso es la tensión eficaz. Tensión y tanto corriente eficaz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están trabajando con potencias de señales, ¿sí? Se las pone en valores eficaces, ¿sí? No se trabaja con tensiones pico, sino se hacen con tensiones eficaces. Por lo tanto, ¿sí? Son estos. Ahora bien, nosotros en todo este desarrollo, y mismo con el instrumental que tenemos, porque ustedes cómo miden acá la tensión, ¿sí? Que se genera con el osciloscopio. Y el osciloscopio lo que me miden son tensiones pico, ¿está? Entonces, ¿sí? En base a lo que estuvimos viendo y al instrumental que tenemos, yo acá lo que tengo que hacer es convertir esos valores pico en ¿qué? En valores eficaces. Entonces yo tengo que es la BC pico sobre raíz de 2
y la IC pico sobre raíz de 2. ¿Tá? Para convertir esos valores pico con los cuales yo estoy trabajando o estoy midiendo en el osciloscopio a valores eficaces. ¿Mm? Entonces, yo tengo que la potencia de la señal es igual a VCE pico por IC pico sobre 2. ¿Mm? Bien, entonces esa es la potencia, esa es la potencia eh, de mi señal. ¿Está? Pero bien, entonces veamos una situación, ¿sí? Porque si se acuerdan, yo les había hecho una. Todo esto es para llevarlos a una demostración, ¿sí? De algo que yo también pregunté en ese cuestionario, que era: ¿cuánto es el rendimiento de un amplificador clase A? ¿Por qué? Acuérdense que lo que estamos estudiando nosotros hasta el momento es un amplificador emisor común cuyo punto Q se encuentra en la zona activa, ¿sí? ¿Para qué? Para que amplifique los 360 grados de señal, ¿sí? Para que amplifique los 360 grados de señal. Yo lo que quiero tener es esto, ¿sí? Por lo tanto, es un amplificador clase A. Y si se acuerdan, ¿sí? En el amplificador clase A, ¿el rendimiento cuánto era? Máximo a lo sumo. Un 25%, exactamente, ¿sí? Eso es a lo sumo, ¿sí? Pero a lo sumo ¿en qué? En determinadas condiciones, que son lo que estoy poniendo ahora acá, ¿está? Entonces vamos a verlo eso. Vamos a verlo. Entonces, en determinadas condiciones. Una de las condiciones es sin carga, como vimos hasta ahora, ¿sí? Ahora bien, eh, la otra condición es la siguiente, además de no tener carga. Vamos a sacar la ecuación de la recta de carga estática para este circuito, ¿sí? Para este circuito. Para este circuito yo tengo que eh, BCC es igual a ICQ por RC más BCQ más ICQ por RE. Entonces yo tengo que es puedo sacar BCC menos BCQ igual a ICQ por RC más RE. Entonces, ICQ va a ser BCC menos BCQ sobre RC más RE. ¿Sí? Entonces, esto a mí lo que me está dando es una recta de carga estática cuya pendiente es 1 sobre, en realidad es menos 1 sobre, porque está invertida la recta, RC más RE. Pero yo a su vez tengo esta otra situación que era la recta de carga dinámica. Vamos a hacer aclarar que este punto acá es BCC. Bueno, tendría que estar el punto Q un poquito más arriba. Recta de carga dinámica.
esta recta de carga dinámica, si vemos los desarrollos anteriores, resulta ser igual a menos 1 sobre RC paralelo RL. ¿Sí? Esa es la pendiente que tiene. Esa es la pendiente que tiene. Bien. Entonces, ¿qué pasa si, como estoy imponiendo estas condiciones, si RL tiende a infinito y si RE vale 0? ¿Qué pasa con las pendientes? ¿Sí? En función de estas ecuaciones que son las pendientes de las rectas. ¿Sí? ¿Qué pasa si en un caso RL es infinito y en el otro caso RE vale 0? ¿Qué pasa con las pendientes de ambas rectas? ¿Qué les parece que pasa? ¿No existen? A ver, si acá si la pendiente es 1 sobre RC más RE y RE vale 0, ¿cuánto queda acá? 1 sobre, ¿está? 1 sobre RC. Y en el otro caso es RL tiende a infinito. Una resistencia en paralelo con una que vale infinito. ¿Cuánto vale? RC, el mismo valor. ¿Sí? Entonces resulta que ambas pendientes son iguales. Como bien ahí dice, no es que son perpendiculares. ¿Sí? Podríamos decir que son paralelas. ¿Sí? Son idénticas. ¿Sí? Están situadas en el mismo lugar porque tienen la misma pendiente. ¿Sí? Entonces, si se cumple que no tengo carga y no tengo resistencia de emisor, que podría ser en un amplificador de emisor común, yo podría no tener RE. ¿Sí? Acuérdense, lo que pasa es que se hace inestable debido al HFE, pero podría no tenerlo, hay circuitos que lo tienen. Entonces, si se cumplen estas condiciones, ambas rectas poseen la misma pendiente. Poseen la misma pendiente, ¿sí? Que es menos 1 sobre RC. ¿Sí? En ambos casos solamente queda menos 1 sobre RC. Poseen la misma pendiente. ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente, que ambas pendientes coinciden, perdón, ambas rectas coinciden, ambas rectas coinciden, porque tienen la misma pendiente. ¿Sí? Recta de carga estática coincide con la recta de carga dinámica, ¿sí? Ya que vale menos 1 sobre RC. ¿Sí? Entonces, en esa situación, ¿sí? Yo tengo que este punto que está acá es BCC, ¿sí? BCC. Y acuérdense en que una de las condiciones de polarización que es bueno tenerlo en cuenta y como nosotros lo estamos aplicando es que BCQ valga BCC sobre 2. ¿Sí? Esté por acá. ¿Sí? BCC sobre 2 igual a BCQ.
¿Estamos de acuerdo? Y esto es ICQ. Acá queda el punto Q. ¿Está? Es decir, estas son condiciones que en algún momento se pueden dar. Yo puedo tener un amplificador que no tiene resistencia de emisor y no tiene carga. ¿Sí? Puede darse. Y le inyecto señal. Es una condición que se puede dar. Bueno, esto es una condición extrema. ¿Sí? Pero en esa condición extrema es donde se va a dar, ¿qué cosa? La máxima disipación de potencia. ¿Sí? Entonces, fíjense en acá, volviendo a la fórmula acá de la potencia de la señal. ¿Está? En estas condiciones, ¿sí? A lo sumo, la señal que yo tenga, ¿sí? La señal que yo tenga, va a tener como valor justamente BCC sobre 2. Y a lo sumo, acá voy a tener ICQ. Entonces, ¿sí? La potencia de la señal en estas condiciones es BCE pico, a lo sumo es BCC sobre 2. ¿Sí? Y la tensión pico, ¿sí? Perdón, es ICQ. ¿Sí? Ya que es la tensión pico, la tengo que dividir por 2 para sacarla por eficaz. Entonces yo tengo que la potencia de la señal es BCC por ICQ sobre 4. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Bien. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento que tengo en estas condiciones? Donde no tengo carga, no tengo resistencia del emisor, ¿sí? ¿Cuánto es el rendimiento? Entonces, yo tenía que mi rendimiento era la potencia de la señal sobre la potencia que consumo. La potencia de la señal, como vimos recién, que era BCC por ICQ sobre 4. ¿Y cuánto es la potencia que consumía de la fuente? Y también ICQ sobre BCC. BCC por ICQ. ¿Sí? Reescribiéndolo, ICQ sobre 4 por 1 sobre BCC por ICQ. Esto y esto se simplifica y me queda que el rendimiento, ¿cuánto es? Un cuarto, o lo que es lo mismo, 0,25. Entonces esto es un 25%. ¿Sí? De ahí sale ese 25%, que es el máximo teórico, ¿sí? De rendimiento que tiene un clase A. ¿Sí? Que tiene de clase A. ¿Por qué? Porque el punto Q lo sitúo bien en la zona activa. ¿Para qué? Para que me amplifique los 360 grados. ¿Sí? En determinadas condiciones extremas, a lo sumo, ¿sí? Mi rendimiento es del 25%. De ahí salen. ¿Lo visualizan? Bien, entonces, ahora, como les dije, ese es el máximo teórico de un clase A. Obviamente, ¿se cumple eso? No. Se cumple solamente en estas condiciones que yo le aplico. Si es que no tengo una carga y no tengo resistencia de emisor, que puede darse. ¿Está? Pero obviamente la idea es que esa señal que estoy amplificando lo aplique a una carga. Ahora, si yo acá aplico una carga, deja de cumplir. Si aplico una carga, ya acá, ¿sí? La recta de carga dinámica no es la misma que la recta de carga estática, con lo cual, ¿sí? La potencia de la señal, ¿sí? Se disminuye, porque ya no voy a tener esta condición. ¿Sí? Si esto se desplaza a lo de arriba, ya los picos que yo tengo son menores, entonces la potencia de la señal que tengo sobre la carga, efectivamente,
es menor, ¿sí? Es menor. Entonces, el rendimiento real es menor al 25%, ¿sí? Normalmente anda alrededor del 10%. ¿Qué significa eso? Que solamente el 10% de lo que consume, ¿sí?, de energía de la fuente va a parar a la señal. El resto, el 90% restante, se va en calor. ¿Sí? En un amplificador clase A, el rendimiento es malo. ¿Por qué? Porque se va mucha de la potencia que se consume en calor. ¿Sí? Se disipa en calor. Muy poco termina en la señal y en la carga en particular. ¿Sí? Por eso mismo, ¿sí?, los amplificadores clase A no se los suele utilizar en potencia. ¿tá? No se los suele utilizar para amplificar señales en potencia. Sí se los utiliza en bajo nivel, en baja potencia, como preamplificadores. ¿Sí? Toda una etapa de preamplificación de audio, ¿sí?, o en amplificadores de RF en un receptor, ¿sí?, se suelen utilizar en clase A. Además, porque necesito que sea lineal para evitar que me introduzca distorsión, ¿sí?, en lo posible, y también no consumo mucha energía, ¿sí? Entonces, los clase A se los suele utilizar en baja potencia. Eso no quita que haya amplificadores de potencia en clase A que se utilizan en audio, ¿sí? No sé si ustedes escucharon hablar del high-end, no del hi-fi, sino del high-end. Les pregunto, ¿no? Ustedes tienen lo que es hi-fi, ¿sí?, lo que es alta fidelidad, y tienen los equipos que son high-end, ¿sí?, que ya son extremos en su calidad de audio que ofrecen, ¿sí? Entre esa gama de amplificadores hay amplificadores de la gama high-end, que generalmente son amplificadores valvulares, encima no son transistorizados, pero son valvulares, que son amplificadores de potencia de unos 10, 15, 20, 25 watts, 40 watts a lo sumo he visto, no sé si hay más de mayor potencia, que funcionan en clase A. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan en clase A? Y porque tienen la menor distorsión, ¿sí? Como amplifican los 360 grados, ¿sí?, eléctricos, no recorta y evitan que recorte, obviamente, la señal. Son amplificadores de alta gama, ¿sí?, de muy alta calidad, son carísimos. Pero tengan en cuenta que al estar funcionando en clase A, ¿sí?, la mayor parte de la energía que consumen, que están consumiendo en sus casas para utilizar ese amplificador, para amplificar audio, se va en calor, ¿sí? Se va en calor, ¿sí? Es decir, muy poco de esa energía que están consumiéndole a Edenor, ¿sí?, o a Edesur, para utilizarla en el amplificador, se va en el audio, ¿está? Obviamente son amplificadores extremos, son amplificadores que valen decenas de miles de dólares, estamos hablando, ¿sí? Esos son amplificadores de high-end. No sé si me expliqué. Bien, entonces, bueno, con esto acá sería todo lo que son los amplificador emisor común en clase A, ¿sí?, que son los típicos, ¿sí?, en baja potencia, como les dije, ¿sí?, en etapas preamplificadoras o en etapas amplificadoras de baja potencia, ¿sí? Eh, se utiliza, y si no quiero distorsión, yo quiero trabajar en clase A, ¿sí?, ubicando el punto Q lo más centrado posible en la recta de carga, ¿sí?, para que me amplifique los 360 grados de la señal sin distorsión, pero con la desventaja de algún punto de vista del bajo rendimiento que tienen. Por eso se usan en baja potencia y lo van a encontrar en baja potencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá?
pongo la aclaración acá, ¿sí? De lo que pasa en la realidad. ¿Sí? En la práctica real, al acoplar una carga, el rendimiento disminuye, ya que la potencia de salida disminuye al no cumplirse la condición impuesta anteriormente. La condición impuesta anteriormente. ¿Mm? Bien, entonces ahora vamos a entrar a ver, que en cierta parte ya lo hicieron en el trabajo práctico teórico que les di al respecto, que son las distintas clases de amplificadores, ¿sí? Con lo cual acá vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? En el tema, ¿está? Pero vamos a ver algunos pequeños detalles, ¿sí? Que capaz no quedaron claros en ese momento. Entonces, esto es todo clase A, ¿sí? Como les dije, baja potencia, ya que el rendimiento es bajo, pero tengo una gran linealidad, ¿sí? No estoy libre de distorsión, pero la señal es lo más limpia posible en estos sistemas. Entonces, vamos a ver otras clases de amplificadores. ¿Qué hacen estas otras clases de amplificadores? Aumentar el rendimiento, pero ¿a costa de qué? De aumentar la distorsión. ¿Mm? Entonces, clases de amplificadores. La idea es aumentar el rendimiento. ¿Qué significa esto? Que la potencia que yo voy a consumir de la fuente se aproveche más en la señal, ¿sí? La idea es aumentar el rendimiento a costa de la linealidad. De la linealidad, ¿sí? Es decir, habrá un aumento de la distorsión. ¿Mm? Eso es la idea. Entonces, habíamos visto que el clase A amplifica los 360 grados eléctricos de la señal. ¿Sí? Es el más lineal, pero es el que tiene menor rendimiento, que es lo que trabajamos hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver los otros. Entonces empezamos con el clase B. El clase B, ¿sí? El clase B amplifica aproximadamente, ¿sí? Y ahora después les explico por qué aproximadamente, solamente 180 grados eléctricos de la señal de entrada. ¿Sí? ¿Esto qué sería 180 grados eléctricos? Les pregunto. ¿Qué sería amplificar 180 grados eléctricos de la señal? ¿Qué parte de la señal? Media onda, exactamente, media onda. Por lo tanto, para amplificar media onda, a este amplificador, a esta clase de amplificadores, se los polariza al corte. ¿Sí? Se dice que a estos amplificadores se los polariza al corte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El punto Q, ¿no?
Entonces, el punto Q se sitúa en el corte. ¿Sí? Entonces, visualicémoslo con las curvas de salida. Yo voy a tener una recta de carga. Y el punto Q lo voy a situar acá. ¿Sí? Lo voy a situar en esa zona que está en corte. ¿Sí? Entonces, fíjense en un detalle. Cuando yo estoy acá, en este punto, acá el corte, BC, ¿cuánto vale? Cuando el transistor está cortado, la tensión colector-emisor, ¿cuánto va a valer? BCC, exactamente. Este punto está BCC. ¿Sí? ¿Y qué corriente de colector tengo? Cero. Bien, entonces fíjense en un detalle. ¿Sí? Fíjense que yo acá, en este gráfico, no agregué señal. ¿Sí? Yo no agregué ninguna señal. ¿Sí? No agregué ninguna señal. No agregué ninguna señal. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Sí? Ya acá hay una pequeña diferencia con respecto al clase A. Si no tengo señal, voy a agarrar otra hoja. En un clase B, si no hay señal, no hay circulación de ICQ. ¿Sí? Es decir, no hay consumo de corriente. ¿Sí? ¿Qué pasaba en un clase A? Si yo no tenía, en un clase A, si yo no tenía, ¿sí? Señal, no importa, yo el punto Q lo tenía por acá. Eso implicaba que había una circulación de corriente de colector. ¿Está? Entonces, este amplificador ya tiene una mejora. Es decir, en el clase A, si yo no tenía señal, no importa, consumía energía igual, porque había una corriente de colector de continua. Ahora, al poner el punto de reposo acá y al no tener señal, la corriente que consume es nula, es cero, no tiene consumo. Con lo cual, no consume, digamos, energía de la fuente al divino botón si no hay una señal a su entrada. No sé si me explico, ¿sí? El término. ¿Tá? Es decir, si no aplico señal a su entrada, no tengo consumo de corriente de la fuente. Entonces el transistor queda ahí fresquito, sin calentarse. ¿Por qué? Y porque no hay señal, no funciono, me quedo piola. ¿Sí? Entonces ya hay una diferencia. Al no tener señal no tengo consumo. Eso ahí ya tengo una mejora en el tema del rendimiento. ¿Tá? No sé si lo visualizan y me explico. Bien, entonces, ahora bien, fíjense en un detalle. ¿Sí? Vamos a hacer acá una aclaración. Si, si ICQ es cero, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto es IB? ¿Cuánto es la corriente de base de continua? Cero también, exactamente. Es decir, acuérdense que IC e IB están relacionadas por el HFE. Bueno, el HFE es algo propio del transistor, es algo intrínseco propio, es una característica del transistor. Pero si ICQ es cero, significa que no tengo corriente de base. Este punto acá también representa que es IBQ cero. ¿Sí? Cero. No tengo corriente de base. Y para no tener corriente de base, les hago la siguiente pregunta. ¿Tengo que polarizar la entrada?
como hacía en el clase A? No, exactamente. Es decir, si yo no quiero tener corriente de colector, no tengo que tener corriente de base. Y para no tener corriente de base no tengo que prepolarizar la entrada. ¿Sí? Acuérdense que nosotros en lo que estábamos viendo hasta hace un rato, ¿sí? Nosotros polarizábamos al transistor para ubicarlo en un determinado punto Q, ¿sí? Que eso representaba un ICQ. Pero para eso yo tenía que, ¿qué cosa? Que polarizar la malla de entrada. Tenía que armar un circuito de polarización en la malla de entrada. Bueno, en un clase B no tengo polarización, ¿sí? No tengo polarización, ¿sí? En la malla de entrada. No prepolarizo, no tengo polarización, ¿sí? Entonces eso vamos a anotarlo. En un clase B, como en reposo ICQ es igual a 0, entonces IBQ tiene que ser igual a 0. Entonces no se polariza la juntura base emisor, que era la malla de entrada, ¿sí? Con corriente continua. ¿Sí? Es decir, para yo poder ubicarme en este punto, para poder ubicarme en este punto y tener ICQ0, mi IBQ, mi corriente de base tiene que ser 0. Para que sea 0, yo no tengo que polarizar la juntura base emisor, justamente. ¿Sí? No la tengo que polarizar. Por lo tanto, no tengo que polarizarla con corriente continua, es decir, con parte de lo que me da la fuente a esa juntura base emisor. ¿Me explico la idea? Bien. Entonces, ¿cómo sería el circuito de un transistor que está polarizado en clase B? ¿Sí? Bueno, sería, ¿sí? Lo que tienen acá es un transistor que va a funcionar en clase B. Fíjense que yo no tengo acá, ¿sí? No tengo acá polarización. Acá no hago un divisor resistivo o una RB, como habíamos visto, un circuito de polarización, y ya acá inyecto parte, ¿sí? De la polarización en la juntura base emisor. No polarizo directamente. Lo dejo ahí, ¿sí? Lo dejo ahí. ¿Está? Entonces, de esta manera, ¿sí? La juntura base emisor queda sin polarizar. Si yo no inyecto acá nada, el transistor permanece cortado porque no tiene polarización previa y por lo tanto ICQ es cero y en el colector, como el transistor está cortado, tengo ¿qué cosa? El potencial de BCC. ¿Lo visualizan? Bien. Entonces, ahora vamos a aplicarle señal, ¿sí? Vamos a aplicarle, vamos a aplicarle señal. Es decir, yo acá voy a conectar un generador, ¿sí? Tengo la VG, la tensión del generador, ¿sí? Fíjense en que acá, para la continua, ¿sí? Yo tengo tierra a través del generador, ¿sí? Entonces, tanto este punto está conectado a tierra a través del generador, ¿sí? Es decir, para la corriente continua, acuérdense en que el generador es como si fuera un cortocircuito, ¿sí?
y la base está potencial de tierra a través del generador. Ahora bien, yo inyecto la señal, ¿sí? Entonces, esa señal tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces pasa lo siguiente. A ver si puedo más o menos... Vamos a ponerlo... Vamos a hacerlo acá. En función del tiempo. Esto es BG, que es lo mismo que la tensión de entrada. Y tengo la señal alterna. ¿Sí? Bien. Yo acá voy a poner la curva de entrada. BB, BB versus IB, que es la de un diodo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense a ver qué es lo que pasa. Yo acá voy a tener BB acá. Y B ahí. Bien, fíjense en un detalle. Aplico el generador. ¿Sí? Aplico el generador. Viene el semiciclo positivo. ¿Sí? Viene el semiciclo positivo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a pasar que yo voy a tener en ese primer semiciclo, ¿sí? Voy a tener que este punto acá de la base, ¿sí? Con respecto a tierra, ¿cómo va a ser? Es decir, yo tengo acá positivo, ¿sí? En ese primer semiciclo y negativo acá, ¿sí? En el primer semiciclo. ¿Qué pasa con la juntura base-emisor? ¿Cómo queda polarizada? ¿Sí? Primera situación. Primer semiciclo. Queda en directa, porque fíjense que ustedes, este es un NPN, y ustedes tienen un potencial mayor en la base, que es P, con respecto al emisor, que es N. Entonces, la juntura base-emisor queda polarizada en directa. Entonces, lo que va a pasar acá es que esto acá, ¿sí? Tienen el semiciclo positivo. Ese semiciclo positivo va a hacer que haya, ¿qué cosa? Una y B, ¿sí? Que tengan una y B. ¿Lo ven a esto? ¿Por qué? Y porque están polarizando en directa. Si polarizan en directa, empieza a circular corriente, ¿sí? Y empieza a circular IB. ¿Lo visualizan a eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahora acá a la salida? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la salida? ¿Sí? Ah, entonces empiezo a tener IB. ¿Sí? Ahora el IBQ, cuando aparece la señal, IBQ deja de ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El punto Q se empieza a desplazar. ¿Sí? Se empieza a desplazar. Entonces va a resultar que al desplazarse, porque empieza a aparecer IB, ¿sí? Va a aparecer una IC. ¿Sí? Y al mismo tiempo, cuando aparece IC, cae la tensión del colector. ¿Lo ven a esto? Entonces, fíjense, pasó esto cuando apareció el semiciclo positivo. ¿Tá? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa del otro punto de vista. Ahora entra el semiciclo negativo. ¿Eso qué implica? Que ahora en la base tengo un potencial negativo o menor con respecto a el emisor. ¿Sí?
segundo semiciclo. Segundo semiciclo. ¿Está? Es decir, en la base de este transistor que es P tengo un potencial que es menor con respecto al emisor. ¿Sí? ¿Qué pasa con la juntura base-emisor? ¿Cómo se encuentra polarizada? En inversa. Entonces, al encontrarse en inversa, ¿sí? Obviamente, como es un diodo, la juntura base-emisor se queda polarizada en inversa. Por lo tanto, no tienen, en ese periodo, no tienen corriente de base. Si no tengo corriente de base, el punto Q volvió al reposo en corte. ¿Sí? Por lo tanto, no tengo corriente de salida, no tengo tensión de salida, se mantiene en BCC. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva el otro semiciclo positivo. ¿Sí? Cuando vuelve el otro semiciclo positivo, vuelve a estar la juntura polarizada en directa, por lo tanto, vuelvo a tener, ¿qué cosa? El otro semiciclo, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo polarizo en un clase B, lo polarizo al corte, es decir, sitúo su punto de reposo Q en el corte, no polarizo con continua la juntura base emisor. Por lo tanto, queda en reposo. ¿A la espera de qué? De que se le inyecte una señal. Cuando se le inyecta esa señal, en el caso de un NPN, cuando viene el semiciclo positivo, polariza en directa la juntura base emisor, produciendo circulación de corriente de base y por lo tanto corriente de colector y una caída de tensión en colector emisor. ¿Sí? Ahora, cuando viene el semiciclo negativo, queda polarizada en inversa, ¿sí? No hay corriente de base, porque este diodo queda polarizado en inversa, por lo tanto el transistor queda bloqueado en corte y no pasa nada. Entonces, de esa manera hago que el amplificador, ¿sí? No me amplifique los 360 grados eléctricos, sino solamente me amplifique medio ciclo, 180 grados de la señal, ¿sí? 180 grados eléctricos de la señal. Y cuando no hay señal, o tengo el semiciclo negativo, el transistor se queda piola, ¿sí? Sin consumir energía de la fuente, ¿sí? Y sin hacer nada. ¿Tá? Con lo cual tengo una mejora en el rendimiento. ¿Lo ven? ¿Me expliqué? ¿Lo visualizan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿sí? El transistor conducirá solamente cuando la señal de entrada polarice en directa la juntura base emisor. Acá lo pongo en genérico porque yo usé acá un NPN, pero podría haber puesto un PNP, y si hubiera sido un PNP, solamente hubiera sido el ciclo negativo el que me hubiera puesto a conducir al transistor, ¿sí? Por lo tanto, esta es la definición genérica, ¿sí? O lo que pasa en forma genérica en un clase B, ¿sí? El transistor conducirá solamente cuando la señal de entrada polariza en directa la juntura base emisor, ¿sí? Y por lo tanto, solo consumirá energía en un solo semiciclo de la señal de entrada. Para el otro semiciclo, y para cuando no haya señal, el transistor
se queda en corte, no consumiendo energía de la fuente. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer el desarrollo a dónde sale, ¿sí? Pero ustedes ya algunos me los pusieron en el práctico, ¿sí? En el práctico, perdón, en el práctico teórico de los transistores, ¿sí? En un clase B, ¿sí? El rendimiento máximo que yo puedo tener en las mejores condiciones, ¿sí? Que es muy similar al anterior, ¿sí? Sin carga. Bueno, acá no tengo RE, ¿sí? No hace falta acá RE. ¿Sí? El rendimiento máximo, ¿de cuánto es, si se acuerdan? ¿Se acuerdan? 78. Más precisamente, 78,5%. Se hace en el desarrollo, se hace en el desarrollo matemático que les muestra cómo es el rendimiento, es del 78,5% en un clase B. Es decir, ¿qué significa acá? Que de lo que estoy consumiendo, ¿sí? De la fuente, en el mejor de los casos, sin carga, ¿sí? El tema de no tener la carga, ¿sí? Es que el 78% de lo que consumo se va a la señal, ¿sí? Y el 20 y pico restante, bueno, se disipa en calor, ¿está? Con lo cual tengo un mejor rendimiento. Y tengo también una ventaja, que cuando directamente no tengo señal, cuando no tengo señal directamente, no consume nada, ¿sí? No consume nada. Entonces, tengo una mejora. Ahora, ¿a costa de qué? ¿Sí? Es decir, yo tengo una mejora en el rendimiento, pero ¿a costa de qué? Según habíamos dicho. Se amplifica, ¿sí? Media onda, de la linealidad, exactamente, ¿sí? Tengo mayor distorsión, ¿sí? La desventaja, la desventaja es que tengo mayor distorsión debido a la forma de amplificar la señal, la cual no es lineal, ¿sí? Ya que recorta, lo estoy haciendo trabajar en el corte, ¿está? También hay otro detalle en estos amplificadores, ¿sí? Estos amplificadores suelen tener baja ganancia, ¿sí? Tiene una ganancia moderada. ¿Por qué? Fíjense en un detalle. Yo les hago la siguiente pregunta en función de esto. ¿Cuánto tiene que valer, cuánto les parece que tiene que valer la tensión pico, ¿sí? O a partir de qué valor debería tener la tensión pico para que esto se polarice en directa? Es decir, yo necesito, acuérdense que en este amplificador solo conduce cuando se polariza en directa la juntura base-emisor, ¿sí? En este caso, como tengo un NPN, bueno, será en el semiciclo positivo. Ahora la pregunta es, ¿a partir de qué tensión, ¿sí? De tensión de entrada, el transistor empieza a amplificar o a conducir? Exactamente, 0,7 volt, 0,7, 0,6, ¿sí? Bueno, si consideramos el silicio, bueno, 0,7, 0,6, ¿sí? Siempre anda por ahí. Si fuera de germanio, que hoy en día son raros de encontrar, 0,3, 0,2 volt, ¿sí? Pero la tensión, ¿sí? ¿Eso qué implica?
que en realidad acá, ¿sí? Esto va a empezar a amplificar o a conducir, ¿sí? O a trabajar cuando la tensión de entrada supere los 0,7 volt. ¿Eso qué implica? Implica que estos amplificadores clase B necesitan una excitación fuerte, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con el amplificador clase A, que nosotros habíamos visto, ¿sí? Y hasta nosotros simulamos, nosotros fíjense que nosotros aplicábamos, a ver, déjenme ver, ¿sí? Fíjense que nosotros aplicábamos 1 milivolt y teníamos 20 milivolt de salida, ¿sí? Es decir, nosotros aplicábamos tensiones de milivolt y el tipo amplificaba, ¿sí? El tipo amplificaba, ¿sí? 20 milivolt, 30 milivolt, es decir, con muy poca tensión de entrada obtenía una tensión de salida importante, casi de 10 a 30 veces. ¿Está? Pero fíjense acá que la tensión de entrada para que esto empiece a funcionar no puede ser 1 milivolt, no pueden ser 2 milivolt. ¿Sí? Acá estos amplificadores necesitan una tensión de entrada ya elevada en la señal. No sé si lo visualizan a esto. Es decir, tienen que tener tensiones de entrada que estén por arriba de la tensión de juntura que hace que esto empiece a conducir. No sé si lo visualizan, me explico. ¿Está? Entonces, estos amplificadores requieren niveles de señal de entrada elevados. ¿Sí? Elevados comparados con lo que era un clase A. Está elevados. ¿Qué significa? Que las tensiones de entrada suelen ser mayores a 1 volt. ¿Sí? Suelen ser mayores a 1 volt. Es decir, yo ya no es como en el caso anterior que tengo un clase A y le aplico unos milivolt y tengo algunas decenas o centenas de milivolt a la salida. No, no, no. Acá, para tener, ¿sí? Salida, necesito tener tensiones de entrada superiores a 1 volt. Es decir, necesito una excitación fuerte. ¿Sí? Acá no puedo venir con señales débiles. Acá necesitan trabajarse con señales fuertes. Por ese motivo, esta clase de etapas amplificadoras, clase B, la clase AB, la clase C, que después vamos a ver, ¿sí? Se utilizan en amplificadores de potencia, en las etapas finales de potencia de un amplificador. Si ustedes ven los circuitos integrados amplificadores de potencia en su interior, ¿sí? O los viejos amplificadores transistorizados de la década del 60, 70, van a ver que las etapas de potencia de salida son de este tipo. ¿Sí? Es decir, estos amplificadores, el clase B, el clase AB, el clase C, son los que se utilizan en potencia. Uno por su rendimiento, pero también porque son los que van a manejar señales de elevado nivel. ¿Sí? Ahí estos amplificadores, estas clases de amplificadores se utilizan en etapas de potencia. ¿Sí? Si ya nos estamos metiendo en trabajar con niveles mayores, ¿sí? Estamos trabajando con niveles de potencia. No sé si me expliqué hasta acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, si no hay consultas ni dudas, dejamos acá, porque como les dije yo ayer, ahora dentro de media hora tengo la mesa de examen y seguir ahora, continuar desarrollando sobre esto, lo tendría que cortar. Entonces, como llegamos acá a una conclusión sobre lo que es clase B y vimos ya cómo funciona, dejamos acá y continuamos el próximo miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Si no tienen ninguna otra consulta con alguna otra cosa, yo ya los libero. ¿Está? Ok, entonces nos vemos chicos, nos estamos viendo la semana que viene. No, bro.